La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Una cordial invitación a que nos visiten aquí en la ciudad de Santo Domingo, kilómetro 13, vía Chone. Estamos los días domingos a las 10 de la mañana, también a las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche. Además, una invitación cordial a visitar una de las otras iglesias bautistas de la fe aquí en la región. Estamos en La Concordia, en Esmeraldas, en Las Villegas, también estamos en Pedernales, en Chone, también estamos en Puerto Limón y conocemos iglesias en un montón de lugares. Si usted necesita información, por favor, contáctenos. Vamos a estar muy contentos de referirle una iglesia donde les prediquen la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios cambia las vidas y estamos completamente convencidos que una iglesia bíblica toma en cuenta la palabra de Dios. Ahora, estamos durante esta semana hablando acerca de los jóvenes. Quiero darles 5 consejos durante esta semana a los jóvenes. Estos consejos no son solamente para ellos. Si usted es un adulto que está viendo, bueno, usted puede tomar nota y enseñar esto a sus hijos, o recomendarlo. Podrían salvar la vida mismo de sus hijos. Y queremos que ellos estén bien. Y la verdad es que si ellos aprenden a amar a Dios y aprenden a poner en práctica lo que dice la Biblia, hay una gran expectativa, una gran esperanza de que les vaya bien. Mire conmigo por favor en el libro de los Salmos, Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer versículos 9 hasta el 11, dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El primer consejo que ya di era: deben acordarse de su Creador en los días de su juventud, basado en Eclesiastés 12:1. Ahora mi siguiente consejo es: guarde la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios. ¿Qué significa guarde la palabra de Dios? Bueno, significa que debe usted darle la importancia a la Biblia que tiene. Usted no va a poder saber, joven o papá o mamá que está viendo este programa, los principios bíblicos si no los aprende. Por eso vamos a la iglesia, para aprender principios bíblicos. Por eso leemos la Biblia, ¿verdad? Para saber cuál es la voluntad de Dios. Y luego no solamente eso, no solamente es escucharla, sino que luego es ponerla en práctica. Dice la Biblia que aquellos que escuchan y no la ponen en práctica se engañan a sí mismos. La Biblia dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante la palabra de Dios? En cuanto a los jóvenes, dice aquí el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si hay algo, papá, mamá que está viendo, que va a cambiar la vida de su hijo, es la palabra de Dios. Y usted jovencito, si usted es rebelde, malcriado, es deshonesto, habla malas palabras y se da cuenta de eso, lo único que le va a ayudar es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios hace algo que otros libros no pueden hacer, que los consejos de un humano no pueden hacer. La palabra de Dios es inspirada por Dios y tiene un efecto tremendo en la vida de aquellos que la leen, que la guardan y que la ponen en práctica. Se lo pongo de esa manera en palabras del apóstol Pablo hablándole a un joven llamado Timoteo. Dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 hasta el 17, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios funciona. Y Pablo le estaba recordando allí a Timoteo y le dice: tú persiste en lo que has aprendido, y tú has aprendido la Biblia desde que eras pequeño, y recuerda que la Biblia es la que te va a enseñar, te va a instruir, te va a hacer ver en las cosas que estás haciendo mal, te va a corregir. Miren, la palabra de Dios es lo que los jóvenes necesitan. Necesitamos todos la palabra de Dios, pero en especial esta generación de jóvenes tan presionados por un mundo de maldad, de pecado, presionados por gente que los invita a pecar. Ustedes jovencitos deben tomar la decisión personal, buscar a Dios en los días de su juventud, acordarse de Él y tomar en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, pero no funciona porque usted tenga una Biblia. Mucha gente dice: pero pastor, yo tengo la palabra de Dios, yo tengo una Biblia por ahí guardadita en mi casa. Mire, la bendición de Dios no llega a la vida de una persona porque tiene una Biblia. Qué bueno que la tenga, pero hay que leerla, hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de una persona. De tantos principios
para los jóvenes en la Biblia y para los adultos y para los niños y para todo el mundo, pero no los ponemos en práctica porque no los conocemos. Y muchos conociéndolo, en rebeldía, en desobediencia, tampoco lo ponen en práctica. Y hay un precio que pagar. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir ahí adentro la coyuntura, los tuétanos, el alma, y discierne los pensamientos, lo que está pasando aquí, las intenciones de lo que hay acá en el corazón. La palabra de Dios es la que ayuda verdaderamente, la que puede cambiar la manera de pensar. ¿Es usted un adicto? ¿Es usted un rebelde? ¿Es usted un deshonesto? ¿Es usted un malcriado? La palabra de Dios puede hacer que usted sea el mejor hijo del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona. Así que espero de todo corazón que usted siga estos 2 primeros consejos. El primero, acuérdese de Dios en los días de su juventud, antes que venga la edad de adulto, de papá, de ser abuelo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Número 2, guarde la palabra de Dios, escúchela y póngala en práctica. La palabra de Dios funciona. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.